En este vídeo vamos a ver cómo es que se manipulan varios resultados, varios registros de una sentencia SQL. Para eso vamos a utilizar lo que se llaman data grids, grillas o mallas de datos. Cada uno le da distintos nombres. Entonces, para eso inicialmente vamos a preparar nuestro proyecto para que se pueda conectar a una base de datos. Vamos a traer el paquete MPG SQL. Aquí tenemos MPG SQL. Vamos a instalarlo, ¿no? O sea, aquí le das a instalar y lo que va a hacer es añadir bastantes referencias a tu proyecto. Ahí está, ¿no? De esas referencias hay algunas que son necesarias para conectarte a base de datos. Eso ya lo habíamos visto en otros vídeos. Entonces, una vez que ya tengo las referencias aquí instaladas, ya puedo conectarme a base de datos. Para ello voy a mi programa. Mi programa ahorita no tiene nada, es un formulario simplemente. Y obviamente aquí añado la librería MPG SQL que acabo de instalar. Con ello voy a poder conectarme a base de datos. Entonces, para conectarte a base de datos, una manera fácil era definiendo un objeto de conexión. Aquí, fuera de todas las funciones, voy a definir el objeto MPG SQL Connection. MPG SQL Connection, ahí está. Y new MPG SQL Connection. Listo. Ahora ese MPG SQL Connection, pues le paso una cadena de conexión. Yo ya la tengo aquí escrita. A esa objeto CN le paso o le asigno la propiedad Connection String con toda esta cadena. Y luego abro mi conexión, con lo cual ya estaría conectado a base de datos. Bien, entonces eso ya lo hemos visto en otros vídeos. A partir de ahí vamos a empezar. Por si acaso es importante decirles o recordarles que aquí yo uso el puerto 5433 porque yo tengo instaladas dos versiones de Postgres. Normalmente el 5432 es para conectarse con Postgres, ¿ok? Vale la aclaración para aquellos a quienes les gusta hacer copy-paste. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a hacer una sentencia SQL y voy a traer un montón de registros y los voy a mostrar todos juntos. ¿Cómo lo hago? Para eso necesito un control especial. No es ninguno de estos controles comunes que está aquí. Tengo que venirme aquí a donde dice datos y ahí en datos abrir la pestaña. Va a haber un control que se llama Data Grid View. Ese es el control que tengo que añadir. Ahí está, Data Grid View. Por ahora es como un rectángulo plomo nada más, pero ya lo voy a configurar para darle forma. Por defecto, este es un control y por lo tanto tiene propiedades, ¿no? Ya te dije, la propiedad que a mí me interesa es la propiedad nombre, es la más importante para mí, porque a través de esa propiedad yo hago referencia a los objetos en el código. Entonces, Data Grid View es un nombre muy largo, GRD nada más, de grid. ¿Ok? Entonces ese va a ser el nombre. Ahorita me sale solo una pantalla ploma, está un poco feo, tengo que darle un formato, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a mostrar en esa malla de datos? Esa malla de datos es como esta malla que estás viendo aquí, como esta malla de Postgres, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer en mi programa es, de esta tabla empleados voy a traer algunos datos. Voy a traer el código, el nombre, el apellido y el salario. Esos 4 datos. Y los voy a mostrar en la malla o el data grid que está acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero tengo que configurar el data grid. Aquí, al momento que el formulario se está cargando, ¿no? Al momento que el formulario está a punto de mostrarse, no solo necesito conectarme a base de datos, sino que también voy a configurar mi data grid. Por ejemplo, voy a decirle que mi data grid tiene 4 columnas, por ejemplo. Column count igual 4. Así le dices. Quiero que el data grid tenga 4 columnas y además le voy a dar título a cada una de las columnas. Eso también se hace manipulando las propiedades del data grid. Entonces, la primera columna, columns es como un arreglo, digamos. La primera columna hago referencia así. Ups. Aquí está. La columna 0, el texto de cabecera, ¿no? ¿Qué le voy a poner? Bueno, el texto de cabecera, aquí le puedo poner cualquier cosa, ¿no? El código de empleado. Y así, de manera análoga, como son 4 columnas de datos las que yo voy a traer, quiero que cada columna tenga su cabecera, ¿no? La primera se va a llamar código, en la segunda, como ya te dije, voy a colocar el nombre del empleado. Esos son los datos que voy a traer. Entonces aquí coloco nombre,
Estos textos que estoy colocando son arbitrarios, no tienen por qué coincidir con los nombres de las columnas de la base de datos de donde voy a sacar la información. Y esto es el salario. Si yo ahorita ejecuto, ahorita ya empieza a ejecutar el programa, lo que voy a ver es simplemente un formulario con un data grid y que por lo menos ya tiene 4 columnas y cada columna tiene un título, pero todavía no hay datos, ¿no? Por lo menos ya estoy empezando a formatear el data grid. Pero ahora lo más importante es añadirle los datos. ¿De dónde le voy a añadir los datos? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, para que no sea tan simple el programa. Lo que yo voy a hacer es aquí, le voy a añadir una caja de texto. Y voy a hacer que el usuario ingrese, por ejemplo, el departamento al que pertenece el empleado. Cosa que si el usuario en esa caja de texto escribe marketing, que salgan solo los empleados de marketing. Si el usuario escribe RRHH, que salgan los empleados de recursos humanos y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso lo voy a hacer para que esté un poco más interesante el programa. Voy a añadir una caja de texto. Esa caja de texto, aquí voy a añadir un label, una etiqueta, para que el usuario sepa que ahí tiene que ingresar el departamento. Departamento. Ahí está. Ahí el usuario ingresa el departamento en esta caja de texto y cuando da clic en un botón, que aquí lo voy a agregar, un botón que se llame buscar, entonces van a salir pues todos los empleados de ese departamento. Ese botón le voy a llamar button, buscar, y el texto que no sea button 1, obviamente, ¿no? Eso no me dice nada. Que en el texto diga buscar, así. Cosa que cuando yo dé clic en buscar, se ejecute un código que me llene el data grid con los empleados de un departamento específico. Entonces, ¿cómo consigo esos empleados? Tengo que hacer obviamente una consulta SQL. ¿Y esa consulta SQL cómo va a ser? Más o menos va a ser así, ¿no? Va a ser un select, vamos a ver cómo se llaman los campos. Estos campos, según la base de datos, se llaman code, nombre, Apple y salario. Entonces eso tengo que escribirlo, ¿no? Code, Apple, nombre, perdón, primero es nombre, ¿no? Primero nombre, Apple y salario. Así, en ese orden voy a traer los datos, ¿no? Ahora, para no escribir toda la consulta en una línea, utilizo más fácil la operación de concatenación. La voy concatenando, escribo un pedazo de la línea y aquí abajo escribo otro pedazo de la sentencia SQL. From empleado y where, el where lo voy a escribir abajo, solo por cuestión de orden nada más. Toda esa consulta lo puedo escribir en una línea también, sino que quiero hacerlo más claro. Entonces, ¿dónde qué? Donde el departamento se llama DEPT, ¿no? Esto es lo que va a ingresar el usuario. Donde departamento sea igual a qué? Igual a lo que el usuario ingrese en esta caja de texto. Ahí va a ingresar a RRHH, TICS, marketing, etc. No le he puesto nombre a esa caja de texto, ¿no? Textbox 1 se llama por defecto, pero a mí siempre me gusta cambiarle a nombres más significativos. TXT, DEPT. Ahí está, así le voy a poner. Y entonces la consulta sería donde el departamento sea igual a el contenido de esa cajita que se llama DEPT. El contenido está dentro de la propiedad text. Ahí está. No te olvides de colocar entre comillas el valor que esté en esa caja de texto para añadirle comillas, porque el usuario no va a escribir las comillas, el usuario solo va a escribir marketing, recursos humanos, etc. Las comillas yo las agrego acá mediante código. ¿Ok? Bien. Entonces ese query yo quiero que se ejecute y el resultado de ese query voy a añadirlo dentro del data grid. Bien, primero, ¿cómo ejecuto ese query? Ahí simplemente tengo una variable. Para ejecutar el query, ya recordarás de vídeos anteriores que se necesita un MPG SQL command. Necesito definir una variable de ese tipo. O un objeto de ese tipo, ¿no? Para hablar con más precisión. MPG SQL command lo tengo aquí. Entonces, simplemente defino un objeto comando y dos propiedades eran importantes, ¿no? Primero, hay infinitos comandos. ¿Cuál es el comando específico que yo quiero ejecutar? Eso es command text. Y es justamente el comando que acabo de escribir dentro de esa cadena. Y luego, ¿con qué base de datos yo voy a ejecutar? ¿En qué base de datos yo voy a ejecutar ese comando? Porque mi aplicación puede estar conectada a varias bases de datos. Entonces hay que especificar con qué base de datos. Bien, y luego de eso, ¿qué cosa era lo que venía? Luego de eso, lo que viene es pues simplemente ejecutar el comando. Y eso se hacía dependiendo, ¿no? En el caso que vas a ejecutar un select,
normalmente se ejecuta con este execute reader. Y el resultado del select, ¿qué cosa es? Es un conjunto de registros, y ese conjunto de registros hay que capturarlo dentro de una variable, y esa variable tenía que ser de un tipo específico, tenía que ser del tipo MPI-SQL data reader, ¿no? Entonces había que definir un objeto data reader para capturar el resultado de ejecutar el comando SQL. Bien, así era. Y luego, ¿qué más se hacía? Ese data reader, en ese data reader hay varios registros. Entonces yo tenía que, registro por registro, ir sacando la información. Y eso se hacía dentro de un bucle. Esta era la estructura, ¿no? Era una estructura repetitiva, así, de reset, mientras data reader read, ¿no? Y nunca había que olvidarse de cerrar el data reader. Este es algo de lo que uno siempre se olvida. Esta estructura era común. Todo esto que estoy resaltando es común. Eso se utiliza cuando yo traigo un select con varios registros y quiero empezar a recorrer registro por registro, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que puedo hacer? Bien, por lo pronto, aquí dentro del bucle while, lo que tengo que hacer es simplemente añadirle la información de el data reader al data grid. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, en el data reader, ¿dónde está la información? Data reader, en cada iteración, DR es como un registro. Y tú sabes que un registro tiene varios campos. Entonces, ¿dónde está la información de esos campos? La información de esos campos, pues, está... Y estoy teniendo problemas con este símbolo. Vamos a copiar. La información de esos campos está aquí, ¿no? En DR0, DR1, ahí está la información de los campos, del primer campo, el segundo campo, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo lo añado? El data grid tiene una propiedad que se llama add, para añadirle. Tienes que añadirle una fila. Entonces, dentro de todas las filas del grid, tienes que añadirle. ¿Qué cosa le voy a añadir? Pues justamente el código de cada empleado, el nombre de cada empleado, luego vas a añadir el apellido de cada empleado que está en DR2 y finalmente el salario que está en DR3. Ese más o menos sería el código. Ese sería el código. Aunque ahí todavía faltan varios errores, pero ya podemos ir ejecutando para ir viendo. Ahí todavía hay algunas cosas por pulir. Pero ya podemos ir viendo más o menos. Aquí me sale la grilla, me sale el text box vacío y yo como usuario voy a tener que escribir algo. Voy a escribir, por ejemplo, recursos humanos voy a escribir, ¿no? Porque yo sé que existe ese dato. Entonces, a la hora que doy clic en buscar, se va a ejecutar todo el código que acabo de escribir y el data grid se va a llenar con información de los empleados de recursos humanos, ¿no? Esos tres son empleados de recursos humanos. Entonces ahí está ahí algo interesante, pero el problema, todavía hay problemas, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo quiero ver los empleados de marketing? Si nosotros vemos la base de datos, los empleados de marketing solamente son dos, Ana y Luchito. Pero si en el programa, ahorita tal como está, yo le doy aquí, buscar los empleados de marketing, también si me sale Ana y Luchito, el problema es que me salen al final, ¿no? Me salen después de los otros anteriores. ¿Qué pasa? Es que al momento de dar buscar, el resultado del query se está añadiendo al final de la grilla, ¿no? Falta algo, falta que a la hora que yo dé buscar, todo el contenido de la grilla se limpie. Y a partir de eso, que se añada nuevo contenido. Eso es lo que está faltando, ¿no? Entonces detengo mi programa, voy ejecutando y me voy dando cuenta, y me doy cuenta pues que antes de ese bucle, sería bueno borrar el contenido del data grid. Data grid se llama GRD y tiene varias filas, pero yo le voy a borrar todas ellas al inicio de la consulta. Entonces ahí puede ser, ¿no? Ahí puede ser, y ahora ya queda más interesante, ¿no? Ahora sí ya está un poco mejor. A la hora que yo añada recursos humanos, se van a añadir se van a ver los tres empleados de recursos humanos. Aquí está, recursos humanos. Y si ahora, luego de ello, yo escribo marketing, por decir marketing, ya no se van a añadir al final, sino que se va a limpiar la grilla y se van a añadir los dos empleados de marketing, ¿no? Entonces, ahí dejamos este vídeo.